Bienvenidos al webinar que vamos a hacer hoy. La herramienta se llama Smart Browser, ¿vale? Para mejorar un poco la gestión de familias dentro de Revit, ¿vale? La presentación la vamos a hacer. Pasa, por favor, Raúl, a la siguiente slide. ¿Vale? Yo soy Igor Zorriqueta, soy Industrial Sales Manager dentro de Asidec Arcans, ¿vale? Para todo Iberia, ¿vale? Y el consultor que va a hacer la sesión demostrativa se llama Raúl Bravo, ¿vale? Pasa, por favor. Antes de empezar con la sesión, nos vamos a enseñar un poquito la agenda, ¿vale? Vamos a hacer unas pequeñas slides. Bueno, pues supongo que la mayoría de los asistentes nos conoceréis, pero bueno, igual hay algún participante que no nos conoce, 2 o 3 slides para que nos ubiquéis un poquito, quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos y dónde lo hacemos, ¿vale? Y luego ya empezamos con la sesión demostrativa. Bueno, ¿quiénes somos? Nos llamamos Asidec, ¿vale? Pertenecemos a un grupo internacional que se llama Arcans. Tenemos presencia en todos los países que veis un poco más oscurecidos. Tenemos más de 60 oficinas, 450 millones de volumen de ventas, 40.000 clientes, 400.000 licencias y más de 1.300 profesionales. Siempre muy relacionado o muy cerca del mundo de Autodesk, ¿vale? Somos ahora, sí, bueno, somos actualmente el mayor partner del mundo de Autodesk, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues hacemos servicios de consultoría y asesoría, todo tipo de servicios relacionados con software o proyectos relacionados con el software de Autodesk, ¿vale? Implementación de todo el software de Autodesk, CAD, CAM, CAE, PLM y sobre todo BIM, ¿vale? Diseño y ingeniería, ¿vale? Es decir, contamos con software factories, con 3 software factories dentro de nuestra organización, capaces de diseñar, generar y acometer proyectos personalizados para los requerimientos de cualquier cliente que nos puedan solicitar, ¿vale? Cuando, bueno, pues ciertas herramientas no cubren las expectativas o requerimientos de los clientes, válgame la redundancia. Y luego, bueno, pues también hacemos proyectos de outsourcing, llave en mano, con gente en sus instalaciones. También podemos hacer este tipo de apoyo a los clientes, ¿vale? Pasa, por favor. Vale, aquí tenemos que diferenciarnos un poquito. Como decía, tenemos 3 software factories dentro del grupo, ¿vale? Y esto hace que nos diferenciemos un poco frente al resto de partners, ¿vale? Estas herramientas lo que hacen es, bueno, pues mejorar, si cabe más, en este caso, en las soluciones de Revit. Están diseñadas por gente que ha trabajado con Revit para optimizar las requerimientos de los usuarios de Revit. Lo que hace es mejorar la colaboración, hace un aumento de productividad y eficiencia y sobre todo reduce los tiempos, incluso hasta un 80% de su tiempo, pero en algunas herramientas es un poco presuntuoso, pero puede ser muchísimo más de un 80%, ¿vale? Hoy vamos a hablar de la gestión de familias y bueno, espero que podáis, después de la sesión, pues ver un poco la potencia de esta herramienta. Yo creo que os va a sorprender, ¿vale? Yo no voy a decir nada más. Le voy a dar la palabra a Raúl, que es el consultor que os va a hacer la sesión hoy, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias y Raúl, por favor, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Igor. Lo primero, buenos días a todos y a todas las que habéis reservado un ratito de tiempo para estar con nosotros y hablar sobre Smart Browser. El hecho de que yo esté aquí para hablaros sobre la herramienta no es tanto la necesidad o la posibilidad de que conozca técnicamente súper bien el producto desde sus tripas, sino el hecho de haberlo utilizado. Y haberlo utilizado en estos últimos meses porque me he enfrentado en, en 2 líneas muy diferentes. Una ha sido preparar una plantilla para una consulta, para una promotora con unas familias muy específicas en las que teníamos que añadir muchísima cantidad de información y unos parámetros muy, muy específicos. Y en el otro caso lo que teníamos era, en la otra línea de trabajo que tenía, ha sido preparar unas familias de celdas, un equipo mecánico, equipo eléctrico, con una cantidad de parámetros muy grandes. Con lo cual, al verme visto en esa situación, surgió el tener nuestras herramientas propias, como son las de Smart Browser, empezar a utilizarlas y darme cuenta que era capaz de poder quitarme
todo ese tiempo y optimizar ese tiempo de manera que a través de la herramienta pudiésemos tener eso, muchísimo mejor funcionalidad, control de calidad y demás. Y bueno, eso está bien, pero ¿qué es Smart Browser, no? Al final hablamos de un software que se dedica a la gestión de familias en Revit. Y esto se tiene que traducir como un plugin que aplicamos dentro del entorno de Revit. Eso es muy importante. Está principalmente basada en familias RFA, no valen para familias de sistemas, o sea, serían para familias cargables. Y si resumimos y dejamos en tres funcionalidades muy claras, ¿qué es lo que realiza? Tenemos por un lado la parte de poder navegar y visualizar en las familias de forma muy, muy cómoda, con un entorno muy, muy cerradito en el que no tenemos que perdernos dentro de las carpetas de Windows y demás. Podemos también navegar dentro de nuestra librería o de las familias que tenemos, mejor dicho, que tenemos dentro del proyecto. Podemos gestionar todo lo que es el tema de los parámetros, crear nuevos, añadir tipos, eliminarlos, igual desde un mismo entorno, y podemos introducir y quitar datos sin necesidad en todo momento de tener que abrir o cerrar familias, de manera que todo lo hacemos en un único sitio. Esto lo que hace, lo que facilita, es que no tengamos esa preocupación constante, ¿no? De cada vez que vamos a añadir un parámetro nuevo a la familia o vamos a cambiar su versión, tenemos que actualizar su versión, tenemos que coger, abrirla dentro del proyecto, que se actualice y demás. Ya eso, en este sentido, Smart Browser nos quita eso. Y claro, al quitarnos esa parte, al coger y quitar ese paso, simplemente estamos trabajando en un entorno cerrado en el que podemos ir modificando esos datos y ya se va actualizando en un segundo plano, lo que hace es optimizar el tiempo de trabajo. Muchas veces se nos va gran parte de ese tiempo, se va en abrir y cerrar. Si Seguro que todos recordaréis que cuando tenemos alguna familia que tenemos que abrirla, actualizarla de 2018 a 2022 y demás, pues eso lo reducimos. Y hay una primera parte que es fundamental, esa reducción de esos tiempos. Claro, no solo nos quedamos ahí, sino también en poder trabajar de forma masiva. Claro, cuando tú no tienes que estar abriendo y cerrando esas familias, sino que trabajas con todas de golpe, te facilita muchísimo esa funcionalidad, con lo cual optimizamos procesos. Y otra cosa que es muy importante es mejorar el control de calidad. No vamos trabajando de una en una, sino que podemos trabajar de forma global con el paquete que necesitemos. Como he dicho, es un plugin, con lo cual dentro de nuestro Docker ACAD, cuando se instala dentro de Revit, tenemos la posibilidad, hay múltiples herramientas de ACAD, nosotros la nuestra, la que estamos viendo hoy, es Smart Browser, y esta herramienta es muy sencillita de utilizar desde el sentido de que no requiere una configuración previa. Tenemos una parte de visualización de las librerías, de visualización de nuestras familias en el proyecto, modificar, aplicar modificaciones y actualizar en el proyecto. Poco más que eso. No hay que configurar previamente. Lo que sí tenemos que tener muy en cuenta es el flujo de trabajo que vamos a utilizar. Ahí sí es necesario, bueno, pues tener ese punto de cómo funciona y cómo sería el mejor flujo para que se adapte a las condiciones que nosotros tengamos en nuestro entorno de trabajo. Dependiendo de cómo y de qué tipo de familias trabajemos, pues nos interesará por una vía o por otra. Pero en cualquier caso, no necesitamos, no requerimos de esa configuración previa. Podemos indicar que sería más una especie de plug and play. Podemos directamente instalarlo y empezar a funcionar con él. Y como os decía, al final yo me he visto en la necesidad de utilizar la herramienta y, al tener que utilizarla, al tener que ver qué era lo que me aportaba en estos últimos meses, sobre todo por eso, porque bueno, tenía esos dos proyectos a la vez, no sabía muy bien, me he quedado con tres funcionalidades que a mí me han servido muchísimo y me han hecho tener, o sea, el plantearme, o sea, el tenerla como uso recurrente. El primero de esos usos es la navegación y la gestión de las familias en las librerías. O sea, el olvidarnos de tener las librerías en la carpeta de Windows con nuestro puertas.rfa o a mi máquina de ir tal, cualquier cosa.rfa, ya eso lo olvidamos, nos quedamos con nuestra ventana de navegación en la que podemos visualizar rápidamente las librerías que tenemos, ver las diferentes familias que tenemos dentro de esa librería. Y algo que es importante, que de otra manera no lo tendríamos, que es poder ver los parámetros rápidamente sin tener que abrirlas. Podemos ver los parámetros que contienen esas familias, con lo cual eso te da muchísima ventaja. No tienes por qué tener que estar abriendo. Hablábamos un poco antes de la optimización del tiempo. Aquí ya empezamos a rascar algo de tiempo con esa parte, ¿no? Con la parte de directamente coger, abrir
y ver, seleccionar y ver qué parámetros contiene esa familia, si está actualizada o no está actualizada. Igual que como hemos hecho toda la vida en Revit, se puede coger, arrastrar la familia que sea y cargarla en el proyecto de forma directa. O otra cosa que me gusta mucho es que podemos no solo cargar todas las tipologías, por ejemplo, pongo el caso de las puertas, también podemos coger y seleccionar tipo de puerta concreta que queremos. Igual que hacemos, como, por ejemplo, con los pilares y ese tipo de familias que ya podemos seleccionar el tipo. Aquí nos permite esa función. Para que no quede esto de forma estática, os voy a enseñar os voy a mostrar una demo en la que se ve su funcionamiento. Como lo que os decía, bueno, está la parte esta, ¿no? Que ya es clásica para todos, la de conocer, de tener nuestra ventana de Windows en el que almacenamos todos esos nombres de las familias con el punto RFA y demás, y tener que coger, arrastrar y poco más información que esa, no tenemos mucho más. En este caso, cuando empezamos a utilizar la herramienta, ya podemos coger, seleccionar nuestras diferentes librerías, ir a ellas y tener todas las familias que tenemos dentro de esa librería agrupadas. Podemos visualizar rápidamente cuáles están cargadas en el proyecto y no a través de un símbolo que aparece en la parte de la derecha. Eso nos facilita el hecho de poder saber qué hay en el proyecto, qué en el proyecto. Y lo que comentábamos antes, puedes abrir el desplegable, seleccionar y previsualizar todos esos parámetros que ya tiene esa familia. Desde aquí no podemos modificar, solamente podemos visualizar, pero ya nos da una ventaja para saber qué contiene o qué no contiene, por ejemplo, en este caso, esa puerta que veis ahí. Hablábamos antes de cargar, pues igual, eso, cargar tipo, podemos cargarla directamente, podemos arrastrarla o, como decía, la funcionalidad de poder seleccionar el tipo de puerta exacto que podamos necesitar en ese momento. También es cierto que, bueno, dependiendo del volumen de librerías, pues tendremos gran cantidad de familias diferentes y demás. Como curiosidad, el propio visualizador te permite conocerlo, te permite o te indica qué porcentaje de esas familias tenemos, pero lo más importante, o por lo menos para mí lo que más me interesa, es que podemos filtrar, podemos categorizar, ir indicar qué categoría queremos de esa familia, quedarnos solamente con ellas. Con lo cual, si manejamos una librería con una inmensa cantidad de familias, podemos coger y filtrar rápidamente y quedarnos con esa categoría que nos pueda hacer falta. A partir de aquí, esta sería la parte de visualización. Estamos hablando de la visualización de una librería externa. No estamos hablando de una visualización de las familias dentro del proyecto. El funcionamiento es similar, pero desde este punto, desde este sitio, desde las librerías como tal, podíamos empezar a modificar, que es el segundo punto que a mí me ha ayudado muchísimo. Y es lo relacionado con la creación y modificación de los parámetros. Principalmente por el hecho de que no tengo la necesidad, y vuelvo a insistir en esto, de ir familia por familia abriéndolo y cambiando o añadiendo parámetros. Nosotros, desde la ventana anterior que hemos visto, podemos saltar a esta siguiente, que es tenemos dos ventanas principalmente, la anterior y esta, no tenemos mucho más. Y a partir de aquí empezamos a poder completar, a poder trabajar con esas familias de forma global. Cosas como añadir un tipo nuevo se puede hacer desde aquí, o añadir parámetros compartidos, parámetros de tipo, parámetros de ejemplar, eliminar parámetros. En cualquier caso, nosotros podemos empezar a trabajar desde aquí y poder ir gestionando y controlando las diferentes funcionalidades, o sea, parámetros con los que vayamos a trabajar a través de esas familias, que pueden ser o de una única categoría o de varias categorías. Nosotros podemos seleccionar en esa ventana anterior, podemos seleccionar las categorías que sea y a partir de ahí podemos empezar a trabajar de forma global. Insisto en eso. Vuelvo a mostraros una demo técnica de cómo, por ejemplo, en este caso, lo que tenía que hacer o lo que quería hacer era para todas las puertas que tengo en la librería, que son 43 o 207 ejemplares, añadirle un parámetro, un único parámetro de resistencia contra el fuego. Y me gustaría que vieseis, bueno, pues el tiempo que nos lleva a hacer eso y lo sencillo que se convierte al utilizar eso, al utilizar la posibilidad de no tener que estar eh, yendo una por una, o algo que, bueno, se puede hacer, pero que quizás perdemos, que es generar un parámetro de proyecto.
sino esto es un parámetro específico de la propia familia. Importante esta situación, y es que, como veis, hay un paso intermedio, y es que antes de poder generar ese parámetro, eliminarlo o cambiar un dato, pasamos por una parte en la que tenemos que indicar quién es el usuario que va a utilizar eso y en qué momento se va a hacer. De manera que lo que nos termina pasando es que tenemos un control sobre quién y en qué momento se han hecho modificaciones sobre esa familia como tal. Entonces, en este caso, vamos a esa pantalla, saltamos directamente a la modificación y desde aquí podemos seleccionar o podemos generar. Yo he seleccionado todas las puertas que tenía en esa librería y he creado el parámetro nuevo. Al crear ese parámetro nuevo te permite, esto ya es una ventana más de Revit, ¿no? Te permite indicar el nombre como hacemos habitualmente, el grupo donde se va a guardar y el tipo de parámetro que es, y si es de ejemplar o de tipo. A partir de ahí ya lo tenemos. Y es bastante intuitivo porque, por ejemplo, en este caso nos aparece en verde, con lo cual en la leyenda que aparece en la parte de la derecha, ahí te indica si es un nuevo parámetro, si es un parámetro de tipo, si es un parámetro de ejemplar, con lo cual podemos ir gestionando eso. Y en este caso concreto yo he utilizado un único valor para todas. Es verdad que no he ido uno a uno, que es lo que tendríamos que haber ido haciendo. Una vez hecho eso, nosotros guardamos se estampa esa modificación y se guarda tanto en la familia como en un documento de control. Con lo cual, volvemos a tener esa trazabilidad sobre lo que se ha aplicado. Nosotros a partir de aquí podemos coger que aplique esas modificaciones, o sea, que añada ese parámetro nuevo y empieza a hacer esos cambios de una en una, eso sí, en cada una de las familias. Sí es interesante y sí tiene un poquito de trampa el vídeo. He cortado porque de la 1 pasa a la 43 para no prolongarlo. Dependerá de vuestro equipo si tarda un poquito más, tarda un poquito menos en poder hacer eso. Claro, la otra parte importante, y con esto voy a pausar un segundo el vídeo, a indicaros que nosotros esas modificaciones que acabamos de hacer, ese parámetro nuevo que acabamos de añadir, lo hemos añadido en la librería. Pero la parte buena, la parte interesante de todo esto es que si yo he modificado, he añadido un parámetro nuevo en esa librería y hay elementos de esa librería dentro del proyecto, se pueden actualizar directamente. No importa que no estén todos, que esté uno, que esté dos o que esté. Eso lo va a detectar, va a relacionarlos y nos los va a actualizar, como vemos aquí. Entonces, lo que es capaz de hacer es coger, detectar cuáles de esa librería están dentro de nuestros proyectos y te coge y te lo actualiza. De forma que no tenemos que estar preocupándonos en coger, revisar y comprobar que esos elementos están ahí. Igual que hemos hecho antes, bueno, ya directamente puedes seleccionar la propia puerta y ver el parámetro o verlo directamente dentro de Revit. Eso desde una perspectiva de parámetros, ¿no? De crear, gestionar, editar tipo. Importante eso de editar tipo, no tenemos que estar haciéndolo desde el propio proyecto, lo podemos hacer desde ahí y sin necesidad de abrir. Pero el caso más complejo al que me he tenido que enfrentar con esta herramienta y en este último mes ha sido cómo manejamos volúmenes de datos muy grandes. Entonces, para eso tenemos la posibilidad de trabajar de forma grupal, con lo cual esa parte podemos cogerla y trabajar de una manera con un control de quién hace las cosas, cómo se hace y cómo se van introduciendo esos datos. Claro, al final esto nos facilita, ¿no? Poder añadir datos masivos sin tener miedo a equivocarnos y tener un control de quién lo hace. Pero la parte más interesante de o de esta cuestión es que os pongo el ejemplo, en este caso es una celda, un equipo eléctrico con más de 150 parámetros en los que, bueno, cada uno hay que rellenar unos datos específicos que vienen desde un Excel. La posibilidad que nos da Smart Browser es poder trabajar con una tabla de Excel. O sea, no tenemos por qué rellenar esos datos en Revit. No tenemos por qué rellenar esos datos dentro de la familia de Revit. Podemos coger, trabajar con una tabla de Excel que preparamos, una plantilla que preparamos, volcamos los datos que nos ha pasado el compañero o la compañera a esa tabla de Excel y luego lo importamos al Smart Browser. Y ya él se dedica a introducir esos datos dentro de cada uno de los parámetros de las familias de una en una. Con lo cual, podemos incluso
tener la posibilidad de que un compañero o una compañera que no maneje Revit pueda trabajar con nosotros en la introducción de datos, porque al final lo que le vamos a dar es una tabla de Excel y nos va a devolver esa tabla de Excel. Si la persona, el usuario de Revit, será el último que tenga que hacer esa conversión y llevárnoslos dentro de Smart Browser. Pero te permite eso, te permite la posibilidad de trabajar con alguien que no tenga por qué saber utilizar Revit. Para mostraros esto también, indicar que, bueno, he hecho una comparativa, os quería mostrar, es la misma familia, con la diferencia. La parte de la izquierda vais a ver una familia de equipo eléctrico en el que tenemos esos 150 parámetros o 200 parámetros en el que, bueno, he quitado datos de algunos en concreto, son 20, 30. Y en la parte de la derecha tenemos la misma situación, pero lo vamos a hacer con Smart Browser y lo que vamos a hacer es que no vamos a tocar una familia, sino que vamos a tocar las 12 familias que tendrían que estar en ese proyecto, de manera que lo vamos a hacer de forma global. ¿Qué sucede con eso? Que, como decíamos antes, el procedimiento puede ser parecido, al final es volcar datos del Excel a los parámetros de las familias, pero con la posibilidad de que aquí hay un mayor control de lo que se está introduciendo. No tenemos que ir uno a uno. Al final, si pensamos bueno, en ir cambiando 12 familias con sus datos, lo aburrido que se convierte eso, lo monótono que se puede convertir, es fácil poder equivocarnos. En este sentido, ya es mucho más sencillo, ¿no? Tenemos nuestra lista, no sé si os fijáis en la parte de la derecha, estoy haciendo lo mismo, exactamente lo mismo que haría de forma manual, pero de forma global. En este caso también pongo el ejemplo de que la situación sucede porque los datos son similares para las 12 familias. Podíamos ir alternando, ¿no? Podíamos ir cambiando o agrupando según el dato que se fuese a meter. Pero si no necesitáramos, si no quisiéramos hacerlo así, podemos hacer lo que hemos dicho anteriormente, coger, recurrir al Excel, sacar nuestra tabla de Excel, rellenar esos datos e importarlos de forma directa, de manera que podamos estar ayudados por una persona, por un compañero o una compañera que ni siquiera use Revit. Claro, aquí el proceso, como veis, es lento. Al final, si vamos avanzando, la introducción de datos se vuelve tediosa y llega un momento en el que iremos terminando, haremos esa actualización dentro de nuestras diferentes familias, iremos actualizándolas una a una, el equipo tendrá que ir actualizándola, ya eso se queda en un segundo plano, pero tendremos esas 12 familias a partir de un minuto concreto ya rellenas. En cambio, en el caso de ser manual, tendremos que seguir introduciendo nuestros datos y no solo en esta, sino que nos quedan 11 más por seguir para seguir trabajando. Puede parecer que en un primer vistazo no se valore ese volcado de datos cómo podría ayudarnos, ¿no? Directamente, pero creo que el hecho de que podamos tener muy controlados lo que se está introduciendo y saber quién lo ha hecho, en qué momento, y tener una trazabilidad de esa familia cuando hablamos de familias, que en este caso, solo para este ejemplo, no el ejemplo anterior, pero para este ejemplo en el que manejamos más de 150 parámetros, creo que es importante valorarlo desde la perspectiva esa, que podemos tener cambios, podemos tener datos que sean erróneos y cuando ya llevamos 7 u 8 familias realizadas, al final el agotamiento termina provocando ese tipo de errores, ¿no? Y que Smart Browser nos puede quitar. Por, de alguna manera, agrupar lo que hemos estado comentando. Yo vuelvo a insistir, me he visto estos meses con la necesidad de utilizar la herramienta, me he visto con la necesidad de ver que tenía que mejorar, que tenía que optimizar esos tiempos de trabajo, tanto para la plantilla que os he comentado anteriormente, que eran bastante familias. Hablábamos, creo que eran cerca de 70 familias distintas entre puertas, ventanas, mobiliario, equipos mecánicos. Y luego el otro proyecto, al final he sacado la conclusión de que hay ventajas que a mí personalmente me han hecho optimizar el tiempo, sacarle rentabilidad a la propia herramienta. Primero la parte de visualización, que para mí me parece fantástica, el hecho de tener que obviar y no tener que estar abriendo y cerrando dentro del propio Revit. Lo siguiente es la carga de datos, como al final te permite ir cargando los datos que necesites, verificar ese contenido, ver esos parámetros antes. Y luego la parte de la propia gestión de nuevos parámetros,
la parte de eliminar esos parámetros que no son necesarios, de igualarlos y la parte de la introducción de datos. Al final eso optimiza muchísimo el tiempo y nos quita toda esa parte, ¿no? De, bueno, tener que volver a revisar, a repasar y demás. Lo bueno que no tenemos por qué hacerlo, podemos desde nuestra ventana de selección, podemos seleccionar las familias que sean y a partir de ahí empezar a trabajar. Al final, Smart Browser lo que plantea es eh, un trabajo de gestión con familias, familias cargables dentro de Revit y te facilita el hecho de trabajar con ellas, el hecho de poder optimizar al máximo el tiempo y sobre todo el hecho de tener seguridad de que no se te va, no vais, o sea, no se van a duplicar esas familias, no se están trabajando con las que son erróneas y que en todo momento tenemos esa trazabilidad de lo que se está realizando. Bien, siguiendo un poco esta línea de, de herramientas de AgaCAD, indicaros que esto no se queda aquí, que Smart Browser es una de las herramientas más y dentro de unos días tendremos una webinar sobre otra herramienta de AgaCAD diferente que es Cat Opening y se realiza el 26 de octubre. Igor, si quieres añadir algo más. No, no, muchísimas gracias, Raúl. Yo creo que lo has explicado súper bien. Te agradezco un montón ese punto de vista de usuario que muchos seguro de los participantes habrán agradecido. Comentaros a todos, bueno, yo sé que hay muchos de vosotros que sois clientes y otros no, ¿vale? Como sabéis, algunos de vosotros dentro de nuestros, bueno, lo que estamos ofreciendo a nuestros clientes, estamos ofreciendo un paquete de herramientas que se llama Tools for Revit con varias soluciones, potenciadores, como queramos decirlo, Boxsters, ¿no? Para Revit, entre las cuales está una pequeña herramienta de Smart Browser. Raúl, ¿puedes comentar un poquito qué es lo que aporta esta parte que está dentro de Tools for Revit, por favor? Vale, si os parece, os comento. Mirad, hemos visto en la primera, y voy a desplazarme un segundo por la slide. Bien, la parte free que podemos utilizar desde Tool for Revit sería el navegador de la familia junto con el navegador de familias de proyecto. Esta parte de aquí es la que es específica para poder utilizar como Smart Browser, pero la Smart Browser Free, que la tenéis aquí, serían esas dos, con lo cual nosotros podemos tener, y yo sí os invito a que la probéis, tenerla porque, simplemente por el hecho de que ya tenéis esta ventana de navegación directamente instalada en el equipo. Y bueno, eso facilitaría todo ese trabajo que comentábamos anteriormente. Luego, sí también indicaros que tenéis un trial de 14 días, que si queréis en algún momento probarlo, también podéis Perfecto. tirar de él. Perfecto. Nada, pues si no hay más preguntas, muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Os hemos dejado en el chat el link para que podáis, si queréis, apuntaros al próximo webinar. Se llama Cat Opening, la solución. Y bueno, es una herramienta para acelerar la generación, de poder generar de manera automática todos los huecos y agujeros pues bueno, en los proyectos Revit. La verdad que es una herramienta también con bastante potencial. Por mi parte, poco más. Raúl, agradecerte tu tiempo y sobre Bueno, muchas todo gracias a el vosotros. tiempo a todos los participantes. Muy bien, pues muchas gracias Buenos y días a todos. buenos días.